En primer lugar, obviamente, agradecer la oportunidad que se brinda desde este Parlamento para que la voz de la ciudadanía de Pasaia se oiga en primera persona. Y visto los precedentes más inmediatos, las comparecencias de hoy, pues desde luego que nos alegramos todavía muchísimo más, porque nos ha parecido estar, sinceramente, en otro mundo, o al menos en otro pueblo. La realidad de Pasaia lo merece. Venimos a reivindicar nuestra propia dignidad, la dignidad de nuestro pueblo. Y venimos a exigir también respeto. Y para contextualizar un poco todo esto, queremos decir también que Pasaia es un pueblo que después de las 200 millas que supongo que conoceréis, después de las decisiones políticas que se toman alrededor de la pesca, de las 200 millas, etcétera, y de la desaparición, obviamente, de la flota pesquera casi en su totalidad, Pasaia sufre un embate decisivo en su vivencia diaria, porque fundamentalmente es un pueblo construido alrededor de la pesca y, bueno, algunas otras actividades industriales que se desarrollaban en la zona más de hacia Ancho. Ahí relatamos algunas decisiones, etcétera, que se han ido tomando a lo largo de la historia, tanto a nivel local como a nivel de autoridad portuaria, incluso a otros niveles institucionales. Procuramos reseñar de alguna manera también cuáles son los 1001 proyectos que han pululado, que nos han vendido y que al final nunca ninguno ha visto la luz. También relatamos cómo esta misma Cámara, en el año 2005, estamos en el 2014, y las personas todos los años tenemos que tratar de sobrevivir, y en Pasaia la palabra correcta precisamente es sobrevivir. Esta misma Cámara, decía, aprobó una resolución en la cual se instaba a la autoridad portuaria a la desafectación de terrenos para su uso no sé qué, se instaba también a desarrollar la regeneración, en fin, bueno, vosotros mejor que yo conoceréis lo que en aquel momento se aprobó. Y finalmente os ofrecemos un pequeño también relato de lo que fue el diagnóstico que hizo la ciudadanía sobre la situación de su pueblo y las conclusiones a las que llegó. Diagnóstico a través del cual, con el trabajo que se desarrolló desde el 2009, como decía Marian, hasta estos días, se fue mejorando y se concluyó también con esa aprobación en el Pleno Municipal de las propuestas y de los criterios de ordenación que la ciudadanía proponía. Lo que hacemos no es solo hacer un análisis o un hágame usted el pueblo más bonito, sino lo que estamos planteando es globalmente la necesidad de acometer una actuación global que garantice la supervivencia de nuestro pueblo en el futuro. Y como entendemos que como nosotros somos precisamente los que vivimos, trabajamos y sobrevivimos, decía, allí éramos los más adecuados para efectivamente detectar cuáles son las necesidades y por dónde debiera de pasar nuestro futuro. Lo único que podemos mostrar de manera objetiva y tangible a día de hoy es que cuando entramos en nuestro pueblo nos encontramos con un auténtico vertedero. Un vertedero de escombros, de lodos, que en el centro del pueblo. Aquí se hablaba hace un momento de la calle Euskadi de Torbideas, se hablaba de la tenencia de alcaldía, y nosotros estábamos, como os decimos en la calle, alucinando. Porque que la calle principal, la avenida Euskadi de Trincherpe, que es la calle principal de nuestro pueblo, tenga que determinar la autoridad portuaria si una acera construida y pagada por todos los ciudadanos, por su ayuntamiento obviamente, tenga que determinar, insisto, el puerto, si esa obra de mejora la ponga en cuestión y paralice la obra, como nos consta que la paralizó, aunque fuera por unas horas solo, nos parece un despropósito de calibre grueso. Se ha hablado de Ciriza, y es otro de los elementos objetivos y tangibles que podemos poner encima de la mesa de estos últimos años. Ciriza, primero,
es un vestigio industrial que en el pueblo al final hemos considerado como muy interesante, precisamente porque reúne unas condiciones muy buenas, internamente, no externamente porque es feísimo, pero internamente reúne unas condiciones muy interesantes para el desarrollo de la cultura y el desarrollo en general, no solo de la cultura, de las potencialidades que afortunadamente tiene nuestro pueblo a pesar de su situación. Porque afortunadamente, insisto, nuestro pueblo se sigue moviendo a nivel cultural, deportivo, etcétera, con una gran intensidad, y eso es lo que nos hace a día de hoy mantenerlo vivo. En ese sentido decía que Ziriza es precisamente la mejor imagen del despropósito, y digo institucional porque me parece correcta la conceptualización. Es el más vivo ejemplo de ese despropósito. En el año 2006, y desde luego de una manera absolutamente unánime en el municipio e incluso en la autoridad portuaria, se decide que tiene que ser ese edificio que os comentaba en este momento. Y se le pone una partida de dinero a través del proyecto Urban. En ese edificio se gastan no menos de 600.000 euros. Pero resulta, porque hoy aquí ha dado la sensación de que todos somos muy buenos y de que nadie hace nada y que nadie tiene responsabilidades y que, no sé, debemos tener la culpa nosotros de nuestra propia situación. Resulta que entre la autoridad portuaria y la Diputación de Guipúzcoa de aquel momento, hablo del año aproximadamente 2008-2009, generan un plan especial o aprueban un plan especial en el cual el edificio Ziriza queda fuera de ordenación. Y nadie se pone rojo. Nadie asume ninguna responsabilidad. Nadie tiene responsabilidad política en esta historia. Hay que reparar ese despropósito. Y ese despropósito, pues nosotros no somos los responsables. Y si al menos tampoco sirve de mucho buscar culpables, porque no nos lleva a ninguna parte, al menos asumamos la responsabilidad de corregirlo, y de ceder definitivamente a la ciudadanía un edificio que necesita como el comer.